Hola amigos y amigas, bienvenidos a este su canal RT Asesorías Contables. Hoy, como siempre, trayéndole información de valor a toda esta comunidad. Hacía tiempo no traíamos videos con peso y investigación. Estábamos encaminados a difundir todo lo que estaba pasando en el mercado de las criptomonedas y con estas pirámides que se llevaron por delante a muchas personas. Sin embargo, estamos tratando de retornar al contenido que siempre hacemos, que es contenido de valor, contenido relacionado con el tema contable y tributario para que las personas se informen y tengan una opinión un poco menos técnica, sino más coloquial, que pueda ser entendida y analizada por las personas que ven nuestro canal. Si tú eres nuevo por aquí en el canal, te pido que por favor te suscribas al canal, oprimas la campanita de notificaciones, nos regales un gran me gusta para seguir creciendo comunidad y eso nos ayuda muchísimo a posicionar nuestro canal. Vamos a ver el día de hoy el régimen simple de tributación. El régimen simple de tributación es un nuevo modelo de tributación, como su nombre lo dice, que entró en vigencia a partir de el 2019. Este régimen simple de tributación vino a eliminar o vino a reemplazar ese proyecto que se llamó el monotributo. El monotributo fue un proyecto fallido de la autoridad tributaria en razón de que todos sabemos que Nadiam uno inicia con un modelo de proyecto y a medida que va pasando el tiempo van quitando los beneficios y posteriormente se terminan equiparando los dos sistemas, el régimen común con cualquier otro régimen que le coloquen. Sin embargo, este régimen simple de tributación, así como llegó con todos esos beneficios que está dando, pues se vuelve interesante por lo menos para estar 1 o 2 o 3 años hasta que se acaben estos beneficios y posteriormente seguir en nuestro régimen común. Entonces vamos a hacer un análisis de todo el régimen simple de tributación lo más rápido posible porque es bastante y con el fin de que tengamos una idea de qué se trata este régimen simple. Entonces sin más preámbulos, empezamos. Bueno, el régimen simple de tributación es opcional y a él pueden pertenecer personas naturales como jurídicas que cumplan con los señalados en la ley. Bueno, vamos a ver de qué se trata eso. Es decir, que es opcional. Yo, como persona natural o como persona jurídica, digo, el régimen simple me sirve, me conviene o no me conviene. Hay personas que eh, para poder sustentar los costos y los gastos no tienen la facilidad, como por ejemplo la gente que trabaja en los medios de transporte, transportando mercancía, la gente que compra em, productos reciclables, es decir, chatarra, todos estos materia prima de reciclaje. Es difícil que sustenten los costos y los gastos porque las personas que te van a vender muchas veces no están escritas en el RUT, no tienen cédula de ciudadanía, etcétera, etcétera. Y este régimen siempre trae algo muy particular y es que los impuestos se pagan teniendo en cuenta los ingresos. Es decir, no van a mirar tus costos y tus gastos, simplemente te entraron 500 millones de pesos, bueno, págame el 4% de esos 500 millones de pesos, ese es tu impuesto a pagar. Entonces no se ponen a verificar costos y gastos y esto simplifica mucho el tema contable. Además que para presentar las obligaciones también, como su nombre lo dice, se simplifican muchos procesos y procedimientos porque se presentan todos los impuestos, tanto como el IVA cuando los productos tengan IVA, el ICA cuando toca pagar los industria y comercio y em, retenciones en la fuente no aplican para el régimen simple. No, el hipoconsumo son los tres impuestos que se pueden presentar en una sola declaración cuando la persona venda con IVA, cuando la persona venda con hipoconsumo y cuando obviamente la persona sí o sí pague ICA, porque este sí es un impuesto que toca pagar. Entonces nos dice que el régimen simple de tributación es un sistema que unifica varios impuestos a fin de simplificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente. Entonces ya usted no va a tener que ir a la alcaldía a pagar el ICA, hacer una presentación del IVA, hacer una presentación del hipoconsumo. No, tres formularios, no, ahora en uno solo se simplifica y se presentan todos estos anticipos, como se conocen eh, tributariamente hablando. Este sistema agiliza las obligaciones formales del contribuyente. Las obligaciones formales son presentar. Tenemos obligaciones formales y obligaciones sustanciales. Las obligaciones formales es presentar la declaración de renta y la obligación sustancial es pagar si así lo amerita. En tanto solo se presenta una declaración anual, es cierto, pero ojo, se presenta una declaración anual, pero se presentan 6 anticipos bimestrales. Cada 2 meses usted va y
aporta un poquito, presenta un poquito, presenta un poquito en el formulario 2593, si no me falla la memoria. Es donde se presentan estos anticipos bimestralmente, es decir, que a final de año se coge esas 6 declaraciones que usted presentó, 6 declaraciones, 6 anticipos, perdón, pero no son declaraciones, 6 anticipos del 23, del 2593 y consolida la información y lo lleva a una sola declaración donde mete hipoconsumo, ICA y IVA si su mercancía está grabada con estos impuestos, ¿ok? Estos 3 impuestos distintos, bueno, nos dice que agiliza las obligaciones formales del contribuyente. Se presenta una sola declaración que cubre 3 impuestos distintos en lugar de varias declaraciones anuales por distintos impuestos. Es muy cierto, todo se simplifica en uno solo, porque a final de año le tocaría a usted presentar el IVA por un lado, el hipoconsumo por el otro lado y su declaración de renta por otro lado. Es decir, 3 declaraciones que obviamente un contador les va a cobrar pues por el trabajo realizado, que es bastante, mientras que en el régimen simple se unifica todo. Eso, los 6 formularios que usted llenó a lo largo del año los presenta en una sola declaración, y eso es muy bueno porque agiliza trabajo tanto para la DIAN como para los contadores. Si tú estás buscando una asesoría en este tema, aquí en todo el video están nuestras redes sociales, nuestros teléfonos, para que te comuniques con nosotros y poder ayudarte a que implementes este régimen simple de tributación. Otra ventaja que nos trae el régimen simple es que trata de facilitar los procesos de tributación de determinados contribuyentes como personas naturales y jurídicas con ingresos anuales que no excedan. Aquí hay un pequeño error, no son los 80.000 VT, sino las 100.000 VT para los que están en el grupo 1, 2, 3 y 4. Los del grupo 5 son cosa pendiente que vamos a ver más adelante, listo. Pero si uno supera los 100.000 VT, eso es prácticamente los 100.000 VT, unos 4.000 millones de pesos aproximadamente, casi el $1.000.000, pues le faltarían unos $200.000 para hacer el $1.000.000, pero es bastante el monto que se puede decir que aquí pueden entrar empresas pequeñas como medianas que están dentro de ese rango y van a facilitar todo su trámite tributario, hacerle la vida más fácil a sus auxiliares, a sus contadores, y de paso ahorrarse un dinero también, porque el régimen simple de tributación no grava los impuestos al 35%, que es la tarifa que se cobra en el régimen común, sino que acá hay porcentajes que van desde el 1% hasta el máximo el 12%. Entonces, en ese rango vas a pagar impuestos. En todo caso, sea lo que sea, vas a pagar menos impuestos que en el régimen común. ¿Cuál es la idea del gobierno con este régimen simple de tributación? Que las personas se formalicen, que no sea una obligación tan pesada llevar todo el tema contable y tributario, y que contribuyan de forma anticipada con sus anticipos. Entonces gana el gobierno, ganamos nosotros y nos regulamos todos y contribuimos al desarrollo de nuestro país. Inscripciones en el régimen simple de tributación. ¿Cómo me inscribo en el régimen simple de tributación? Como lo habíamos dicho, es así, los contribuyentes voluntariamente pueden acogerse a él siempre que cumplan con los requisitos que exige la norma. Eso es lo primero que hay que mirar. ¿Cumplo con la norma o no cumplo con la norma? Si quieres saber si cumples con la norma o no cumples con la norma, llámanos aquí en RC Asesorías Contables. Te podemos ayudar con todo ese análisis y diagnóstico para saber qué beneficio tiene para ti el régimen simple de tributación. Entonces están en el artículo 909 del Estatuto Tributario, y en el inciso 1 nos dice: las personas naturales y jurídicas que pretendan optar a acogerse al impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación, régimen simple, y que cuenten con inscripción en el registro, en el RUP, deberán hacerlo mediante la actualización de ese mecanismo de responsabilidad. Es decir, actualizar el RUP, cambiar la obligación 5 por la obligación 47, que es régimen simple de tributación. Ahora, hay un pequeño problema, que para esto había plazo hasta el 28 de febrero. Si tú hasta el 28 de febrero no hiciste la modificación en tu RUP, no vas a poder pertenecer al régimen simple para el año gravable 2023. Sin embargo, si tú estás creando una empresa nueva, sí está la posibilidad de que tu empresa nazca automáticamente en el régimen simple de tributación. ¿Ok? Entonces nos decía que hasta el último día hábil de febrero del año gravable que se ejerce la opción, quienes se inscriban por primera vez en el régimen simple, en el RUP, y quieran inscribirse en el simple, podrán hacerlo en cualquier tiempo, siempre que indiquen en el formulario de inscripción en el RUP su intención de acogerse a este régimen simple. Entonces las personas que ya están inscritas para cambiarse tenían hasta el 28 de febrero, y las empresas nuevas que se están creando pueden hacer en el régimen simple de tributación sin ningún tipo de problema.
Con ello se amplía el plazo para escribir, bueno, anteriormente estaba hasta el 31 de enero, lo ampliaron hasta el último día de febrero de cada año. Es decir, que para el 2024, las personas que durante el 2023 dijeron, no, a mí me conviene más el régimen simple de tributación porque voy a pagar menos impuestos. Entonces va a tener de enero a febrero para que haga la modificación y todo el 2024 trabajar como régimen simple con todos los beneficios que este maravilloso régimen ganador, como diría mi profesor, el régimen ganador del régimen simple le está permitiendo tener. Adicionalmente, para los contribuyentes nuevos, es decir, empresas nuevas, personas naturales que se inscriban en el RUT por primera vez, se les permite acogerse al régimen simple en cualquier tiempo. ¿Ok? Quienes se inscriban en el régimen simple no estarán sometidos al régimen ordinario y deberán permanecer en el simple por el año gravable completo, es decir, de enero a diciembre, así se haya inscrito el último día de febrero. Periodo gravable del simple. El periodo gravable del simple es anual, es decir, un año completo. Hay que permanecer un año completo. Es decir, se declara anualmente por cada bimestre, se declara anualmente, pero cada bimestre se debe pagar un anticipo. El anticipo que yo le digo que se hace en el formulario 2593. Bimensualmente se presenta el anticipo. Así lo dispone el inciso 2 del artículo 903 del Estatuto Tributario, modificado por la Ley 210 del 2019. Impuestos que comprenden el régimen simple de tributación. Vamos a ver qué es lo que se simplifica dentro del régimen simple de tributación. Aquí nos dice que cobija varios impuestos, pues el objetivo es agrupar y simplificar la recaudación de diferentes tributos. Entonces, en el artículo 909 del Estatuto Tributario se señalan los impuestos que corresponden al régimen simple. Y tenemos el impuesto sobre la renta, es decir, las declaraciones de renta, el impuesto nacional al consumo, hipoconsumo, cuando se desarrollen actividades del expendio como comidas y bebidas. Hay que tener en cuenta que el hipoconsumo es un impuesto el cual pagan los restaurantes, grandes restaurantes que cumplen con ciertos topes de consumo, pagan el hipoconsumo o bebidas como tal. El impuesto de industria y comercio, el famoso ICA, que viene consolidado de conformidad con las tarifas que se determinen por los consejos municipales. ¿Qué sucede? El ICA es un impuesto municipal, es decir, que cada municipio, cada organización gubernamental, por decirlo de alguna forma, pone unas tarifas para los servicios que se realizan en sus municipios. De igual forma, no es lo mismo las tarifas que tiene Bogotá a las tarifas que tenga un municipio en La Guajira. Pueden cambiar. Entonces, lo que hace la DIAN es que, bueno, usted, dependiendo de ser ubicado, paga el impuesto según la tarifa del lugar de residencia de su negocio, de su local, de su establecimiento comercial, y posteriormente la DIAN lo que hace es que remite esos dineros que usted le paga mediante el formulario 490, se los remite a la municipalidad donde usted está radicado, donde usted está haciendo el pago de industria y comercio. Es decir, que se arregla la DIAN con el municipio. Usted nada que ver con eso, y eso es una gran ventaja porque con los municipios siempre se presentan algún tipo de problemas. ¿Ok? ¿Quiénes pueden pertenecer al régimen simple? Ahora viene el problema, ahora viene la gran pregunta. ¿Quiénes pueden pertenecer al régimen simple? Entonces nos vamos a ir al artículo 905 del Estatuto Tributario y nos dice quiénes son los sujetos pasivos, que es el contribuyente, que puedan pertenecer al régimen simple. Son las personas naturales jurídicas que cumplan con los siguientes requisitos. Oído, primer requisito, que se trate de una persona natural que desarrolle una empresa o una persona jurídica en la que sus socios, partícipes o accionistas sean personas naturales, nacionales, extranjeras, residentes en Colombia. Primero, para residentes fiscales en Colombia, es decir, personas que vivan en Colombia. No, que es que yo tengo un cliente que él vive en el exterior, pero tiene una empresa aquí, no es residente fiscal, él no puede ser del régimen simple de tributación. La empresa sí puede ser, pero él no puede ser del régimen simple de tributación. Ojo, tampoco un empleado, una persona empleada, es decir, que tenga un vínculo laboral con otra persona, que tenga un patrón, no puede ser del régimen simple de tributación. Este régimen simple de tributación es para independientes o para empresas, para personas naturales o jurídicas, siempre y cuando no tengan un vínculo laboral con ningún patrono o empleador. ¿Ok? Segundo, en el año gravable anterior hubieran tenido ingresos brutos ordinarios y extraordinarios inferiores a las 100.000 VTs. En el caso de las empresas o personas jurídicas nuevas, la inscripción en el impuesto unificado bajo el régimen simple estará condicionado a los ingresos del año que no superen esos límites. Entonces,
Personas naturales o jurídicas que no superen las 100.000 VT, es decir, por ahí unos 4.400 millones de pesos aproximadamente, vienen siendo esas VT teniendo en cuenta la VT para el año 2023. Si la empresa superó estos ingresos, es decir, tuvo ingresos de por encima de los 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 millones de pesos, no puede pertenecer al régimen simple de tributación, se queda en su régimen común. ¿Ok? Las personas que presten servicios profesionales de consultoría, científicos y los que predominen el factor intelectual. Entonces vamos a mirar a ver acá. Perdón. Las personas, bueno, aquí hubo una modificación de este artículo que decía que las personas naturales residentes en el país que ejercen actividades que figuren los elementos propios de un contrato, entonces, perdón. Estábamos viendo quiénes no pueden pertenecer, quiénes pueden pertenecer al régimen simple de tributación. Entonces decíamos que las empresas, aquellas empresas que no hayan tenido más de 100.000 VT, las personas profesionales que presten servicios como consultorías en los que predomina el factor intelectual sobre el material, servicios profesionales liberales, las profesiones liberales, contadores, abogados, solo podrán ser sujetos pasivos del impuesto unificado. Bueno, podrán pertenecer al régimen simple, pero a estas personas de este grupo, estos profesionales, las consultorías científicas, donde predomina el factor intelectual, es decir, el conocimiento sobre el material, también pueden pertenecer al régimen simple de tributación, pero solamente si tuvieran ingresos iguales o superiores a 12.000 VTs, algo así como unos 500 millones de pesos el año grabable anterior. Si superan los más de los 500 millones de pesos, una persona independiente, ya bien sea un abogado, ya bien sea un contador, ya bien sea un médico, ya bien sea un asesor tributario, contable, financiero, una persona que trabaja como independiente, donde pone su conocimiento, un psicólogo que trabaja como independiente, pero tuvo ingresos superiores a 500 millones de pesos, no puede ser del régimen simple. Ahora, si está por debajo de esos ingresos, puede pertenecer al régimen simple de tributación. ¿Ok? Ahora, si uno de los socios o personas naturales tiene una o varias empresas, es decir, bueno, en este caso hay una persona que las empresas están en el régimen simple de tributación y él también quiere pertenecer al régimen simple porque él es independiente, digámoslo así, pero él es socio de varias empresas. Van a mirar que los ingresos que haya tenido por todas esas empresas donde él es socio no superen o las 1000 VT, o las 100.000 VTs o las 12.000 VT, dependiendo del caso de la calidad en que se encuentre esta persona natural. Ok, si uno de los socios es persona natural o gerente, administrador o de otras empresas, sociedades, los límites máximos de ingresos brutos se revisarán de forma consolidada. Es lo mismo, tiene que estar consolidado los conocimientos. Sin embargo, yo les voy a dejar en la descripción del video, les voy a dejar el link de este artículo para que ustedes también lo puedan revisar con más calma, utilicen lo que estoy diciendo como guía, pero también lean el artículo y aclaren algunas dudas que de pronto por temas de tiempo no las vamos a poder ver acá. La persona natural o jurídica debe contar con la inscripción respectiva en el RUC, es decir, tiene que tener RUC con todos los mecanismos electrónicos, es decir, firma electrónica, factura electrónica, documento equivalente y documento electrónico. Esto es vital. Para pertenecer al régimen simple de tributación, usted debe tener firma electrónica, factura electrónica, documentos soportes electrónicos, ya bien sea por un software, por el software gratuito de la DIAN o por un software propio que usted quiera comprar de un proveedor tecnológico, pero debe emitir eso. Es decir, sí o sí, usted debe emitir facturas electrónicas. Ahora, hay un tema con el régimen simple de tributación, que hay un grupo de personas que si sobrepasan las 1.300 VTs de ingresos, deben ser responsables de IVA. Esto más o menos son aproximadamente unos 135, 145 millones de pesos. Te vuelves automáticamente responsable de IVA. Si estás por debajo de eso y estás en el régimen simple de tributación, no eres responsable de IVA. Esto como a conocimiento general. ¿Quiénes no pueden pertenecer al régimen simple? Los que no pueden ser están en el artículo 906. Una persona jurídica extranjera, es decir, o su establecimiento permanente. Los extranjeros no. El régimen simple de tributación es única y exclusivamente para residentes nacionales. Las personas naturales sin residencia en el país o su establecimiento permanente. Si no es un residente fiscal, así sea un nacional, pero que no es residente fiscal, para eso toca mirar a ver el concepto de residencia fiscal, que por acá arriba tenemos un video donde hablamos del tema, revísalo
para que sepas quiénes son residentes y quiénes no son residentes fiscales. Las personas naturales que residen en el país en el ejercicio de sus actividades figuren los elementos propios de un contrato, es decir, los empleados no pueden ser del régimen simple de tributación. ¿Quiénes más no pueden ser? De acuerdo a la norma vigente. Bueno, ok. Las sociedades cuyos socios o administradores tengan en sustancia una relación laboral con el contratante, no, los empleados no pueden ser de régimen simple de tributación, cualquier tipo de contrato, a menos que sea un contrato como independiente, como prestación de servicio. Eso es otra cosa porque no se configura propiamente un contrato, sino una prestación de un servicio. Las entidades que sean filiales, subsidiarias, agencias, sucursales, personas jurídicas nacionales o extranjeras o extranjeros residentes no pueden ser de régimen simple de tributación. Las filiales, las subsidiarias, las agencias, sucursales no pueden pertenecer al régimen simple de tributación, a menos de que sean filiales, de que sean subsidiarias de empresas nacionales. Ahí de pronto tocaría mirar a ver el tema cómo entra. Las sociedades que sean accionistas, suscriptores, partícipes, fideicomisos u otras sociedades, entidades legales en Colombia o en el exterior, no pueden ser de régimen simple de tributación. Las sociedades que sean entidades financieras, ninguna entidad que sea financiera puede pertenecer al régimen simple de tributación. Las personas naturales o jurídicas dedicadas a alguna de las siguientes actividades: actividades de microcrédito, los prestamistas, no pueden ser de régimen simple de tributación. Los que gestionen activos, intermediación en la venta de activos, arrendamientos, personas que se dedican al tema de como, qué sé yo, arrendar propiedades, recibir dividendos de propiedades, no pueden pertenecer al régimen simple de tributación. Los factorajes o los factoring no pueden pertenecer a este régimen. Servicios de asesoría financiera o estructuración de créditos, no. Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica tampoco pueden pertenecer al régimen simple. Las actividades de fabricación, importación o comercialización de automóviles tampoco salen de este gran beneficio que es régimen simple de tributación. Los que importación de combustibles tampoco. Producción o comercialización de armas de fuego, municiones, pólvoras, explosivos y detonantes. Estas personas que acabamos de nombrar acá, o estas actividades económicas, perdón, no personas, actividades económicas, no pueden pertenecer al régimen simple de tributación, así lo ha destinado el legislador. Otras personas también aquí, quienes desarrollen simultáneamente una de las actividades relacionadas en el numeral 8 anterior o a otras diferentes, tampoco. Las sociedades que sean resultado de segregación, división, excepción de un negocio que haya ocurrido, tampoco. Esas excepciones que se realizan, digamos que metamos esta línea de negocio de nuestra empresa, metamos la del régimen simple para tributar menos, siendo una empresa grande, la cual por sus obvias razones no puede pertenecer al régimen simple, coge una parte de su negocio y lo divide, lo que hace es una excepción y lo quiere meter al régimen simple de tributación, no se puede, a menos que ese negocio lo haya separado de su modelo principal de negocio hace más de 5 años. Las personas naturales jurídicas que desarrollan actividades económicas, bueno, aquí hay unos códigos SUI que son especiales, donde hablan acerca de unas actividades especiales que vamos a ver más adelante. Bueno, la tarifa del simple tributación nos dice que las fueron modificadas, por lo que se las discriminaremos según la tarifa vigente previas a la reforma de la modificación. Entonces vamos a ver aquí las tarifas previas a la reforma del 2022, es decir, a la reforma tributaria que hizo el gobierno Petro a finalizar del año. Entonces vamos a mirar aquí cómo funciona el tema. Entonces, aquí vamos a encontrar, perdón, 5 grandes grupos. El primer grupo son las tiendas pequeñas, mini mercados y micromercados y peluquería. Entonces, si le dicen, si sus utilidades van de 0 a 6.000 VT, usted va a pagar el 2%. Entonces, tocaría mirar a ver, 6 por 4, 24, esas 600 VT, esas 6.000 VT vienen a ser aproximadamente unos 240 o 150 millones de pesos. Entonces, si usted se gana 250, 260, está dentro de este margen, entonces usted va a venir a pagar el 2%. Entonces, son tarifas fijas. Es diferente que si usted se queda en el régimen común, por esos mismos 200 millones, 300 millones de pesos, le van a poner una tarifa del 35%. Entonces, vemos que el régimen simple es un régimen ganador que viene a aliviar muchas de las cargas sustanciales y formales de las personas que se acojan a este régimen. Entonces, posteriormente vemos que de las 6.000 a las 15.000 VT, el 2,8%. Y en general, todas las personas que están en este grupo 1, que son tiendas, mini mercado, micromercado y peluquería, el máximo que van a pagar son
el 11%. En comparación con un 35%, es bastante bueno esa reducción que están aquí. Vamos con las personas del grupo 2. Las del grupo 2 dice que son actividades comerciales al por mayor y de tal, servicios técnicos, mecánicos, en los que predomine el factor material sobre el intelectual. Ejemplo, los electricistas, albañiles, servicios de construcción, talleres mecánicos de vehículos, electrodomésticos, actividades industriales incluidas en agroindustria, miniindustria, microindustria, actividades de telecomunicaciones y demás actividades no incluidas en los numerales. Entonces, estas personas que están acá, digamos, las personas que hacen trabajo manual, trabajo fuerte, trabajo bruto, trabajo que requiere esfuerzo físico, no tanto intelectual. Bueno, también hay que tener algo del intelectual, pero predomina el factor físico. Ya decimos como un albañil. El albañil tiene el conocimiento de cómo se hace una pared, pero para hacerla tiene que ponerse a trabajarla, tiene que ponerse a construirla, y el desgasto físico es mayor a el conocimiento intelectual que va a aplicar. Estas personas van a estar dentro de los rangos del 1,8 al 5,4. Esto es regalado. O sea, están casi ahorrándose un 30% de lo que tocaría pagar en el régimen común, y esto estando organizado y formalizado. Realmente el régimen simple es un régimen ganador para que las personas se formalicen, para que las personas hagan empresa y comiencen a desarrollar su actividad económica. Los servicios profesionales de consultoría científica en los que predominen el factor intelectual. Entonces, bueno, aquí para las personas que donde predomina el factor intelectual sobre el material, incluir los servicios profesionales liberales, las tarifas están entre el 5,9 y el 4,5. Realmente vemos que es bastante bajo las tasas de tributación. Para el grupo 4, actividades de expendio de comidas, bebidas y actividades de transporte, es decir, los transportistas, los dueños de tractomulas, camiones que tienen empresas de transporte, o los restaurantes. Vemos que el régimen simple trae unas tasas que van desde el 3.4 hasta el 7 máximo, ganador, bastante bajos, todo dependiendo el tema de los ingresos. Ok. Entonces, aquí vemos unas pequeñas modificaciones que hicieron, pero no vamos a ahondar en ellas porque realmente pues no nos da el tiempo para hacer tan largo el video. Si hablamos de los anticipos bimestrales, que eso lo vamos a dejar en otro video. Vamos a hablar de cómo funciona el tema de los anticipos bimestrales. Hasta aquí llegamos con este video por el día de hoy. Te pido que te suscribas al canal, oprima la campanita de notificación, nos regales un gran me gusta para que estés enterado de toda la información que vamos subiendo. Entonces, en el próximo video vamos a ver de qué se tratan los anticipos bimestrales de régimen simple de tributación. Por aquí abajo en la descripción te voy a dejar el artículo si te quieres ir adelantando, y posteriormente escucha nuestra explicación. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.